Vamos a hablar hoy acerca de la fe. De nuevo es uno de los frutos del Espíritu que vemos y hoy nos corresponde hablar acerca de esta cualidad y la verdad que es muy interesante. La voy a dividir en tres bloques, 3 puntos, un mensaje. El primero es la fe, el segundo, cómo fortalecer la fe y el tercero, fe y obras. Empezaré con Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otras versiones, esta es la versión del 60, hay otras versiones que dicen lo mismo pero con otra palabra. La Nueva Versión Internacional dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La Nueva Traducción Viviente dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La Nueva Biblia Viva dice: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Como introducción podemos decir que estamos viviendo en unos tiempos difíciles, donde la incertidumbre en cuanto al trabajo, en cuanto a la vivienda, a la inseguridad de la vida y el miedo que todo eso genera en las personas, pues eso quiere gobernar nuestros corazones y nuestras propias vidas. Pero Dios nos ha dado una herramienta muy poderosa para caminar en victoria en este mundo. Y esa herramienta es la fe. No es una fe ciega, sino una fe basada en la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué es la fe? La fe no es simplemente un pensamiento positivo de los muchos que circulan por las redes. La fe es certeza y convicción. Es creer en lo que Dios ha dicho, aunque no lo veamos con nuestros ojos. Podemos ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y también de nuestro tiempo. Abraham creyó en la promesa de Dios cuando ya no tenía esperanza humana de tener descendencia. Ya lo sabemos. Dice la Biblia que su fe le fue contada por justicia. Noé construyó el arca sin haber visto llover. Su fe le salvó a él y a su familia. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, dice la carta a los Hebreos en el capítulo de los hombres y mujeres de fe, capítulo 11. David se enfrentó a Goliat no con fuerza humana, sino con fe en el Dios viviente. Leemos en Samuel 17 que dice que si Dios me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará del filisteo. Y mató a Goliat, un gigantón de 3 metros de alto. En el Nuevo Testamento, a Pedro y a Juan, en el capítulo 4 de Hechos, los meten en la cárcel para interrogarlos. Al día siguiente los llevan ante el concilio de los judíos para intimidarles, para que no hablen acerca de Jesús. Pedro y Juan dicen que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Siguen insistiendo hasta amenazarles, pero ellos no hacen caso. Hasta que los encierran otra vez y un ángel los libera milagrosamente. De nuevo los pillan predicando y les arrestan llevándolos ante el concilio, y ahí es donde ellos ya lo dejan claro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar de prisiones, azotes y persecución, los apóstoles no renunciaron a su fe. En el capítulo 6 y 7 de los Hechos encontramos a Esteban. Él estaba lleno de gracia y de poder, haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Los judíos tienen que soportar todo esto que ven. Y entonces, para poder juzgarles, lo que hacen es que sobornan a unos cuantos. ¿Para qué? Para que dijeran que Esteban ha dicho blasfemia contra Dios. Pero no solo eso. Soliviantan al pueblo, quienes lo llevan al concilio judío y ponen falsos testigos.
para que hablen mentiras de aquello que ha estado predicando Esteban. ¿Para qué? Para seguir acusándolo de blasfemia. El resultado es que le quitan la ropa, la ponen a los pies de un joven llamado Saulo, mientras lo apedrean hasta la muerte. Otro apóstol es Pablo. 2 Corintios relata las cosas que han pasado por ser de Cristo. La verdad que si uno lee capítulo 11 de 2 Corintios, versículos 23 al 27, se queda, la verdad, que asombrado de las cosas que Pablo ha tenido que pasar por causa del Evangelio. Azotes, naufragios, cárceles, persecuciones, descolgarse por muros. Bueno, es tremendo lo que leemos ahí. Encima, Pablo tenía una dolencia que pidió a Dios por 3 veces que se la quitara. Y la respuesta de Dios fue: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Quiero contar algo que ya conté en la escuela dominical cuando hablábamos de la persecución. Quiero contar un caso que me toca de cerca. Allá por los años 52, los templos protestantes estaban clausurados por orden gubernamental y una iglesia quería hacer bautismos, la iglesia de Játiva, y fueron hacia el río, toda la iglesia, para hacer bautismos. Iban hombres, mujeres, familias, niños, todos iban como de excursión, pero al río a hacer los bautismos. Entonces los curas fueron y dieron aviso a la Guardia Civil que los protestantes iban a hacer una manifestación clandestina, porque en aquel tiempo no se podían reunir más de 20 personas, pero allí vemos que habían niños, mujeres, hombres y todos iban juntos. Bien, pues llega la Guardia Civil a disolver la manifestación y el pastor, José Cardona, en aquel tiempo pastor de la Iglesia Bautista de Játiva, dice: ¿qué manifestación? ¿Usted ve aquí una manifestación? ¿Tenemos pancartas? ¿Ven ustedes? ¿Hay niños? ¿Hay mujeres? ¿Qué clase de manifestación van ustedes a disolver? Tenemos orden de disolver esta manifestación y llevarnos a 7 personas para la cárcel. El pastor, pensando que los padres de familia, si van a la cárcel, si no trabajan no comen, pues entonces se le ocurrió hacer una llamada a los jóvenes para decirles que aquellos que querían ir a la cárcel que levantaran la mano. Bueno, pues un grupo de jóvenes de la iglesia levantaron la mano para ir a la cárcel. Entre ellos mi suegra. Por eso lo que cuento es de primera mano. Bien, pues fueron a la cárcel. Y allí en la cárcel, las mujeres a la celda de las mujeres y los hombres a la celda de las mujeres. Bueno, deciros que en la celda de las mujeres una prostituta se convirtió, que estaba allí en la celda, ¿no? Y la verdad que eso fue un testimonio. También en la celda de los hombres había un joven que se casaba en algunos meses y en aquel tiempo pues el sastre, los trajes se hacían a medida, ¿no? Y el sastre iba a la celda, allá a la cárcel, para medir, para hacerle el traje de boda. Los hermanos iban allí a la iglesia. La ciudad, bueno, por el pueblo, sabían que los protestantes no eran delincuentes y que habían sido encarcelados injustamente. Bien, pues, padecer persecución y cárcel. A partir de ese momento, la iglesia empezó a crecer. Pero tuvieron que tener fe y valentía para poder sufrir cárcel por Cristo. Podríamos contar muchas cosas, pero también hoy en día hay lugares. Si uno lee Puertas Abiertas, verá qué países que por el hecho de ser cristianos son encarcelados o son muertos.
Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Esto significa que la fe no ignora los problemas, pero confía en que Dios es mayor que los problemas. Es mayor que esas montañas grandes que están delante de nosotros. Porque no es imposible para Dios. O dicho también de otra manera, todo es posible para Dios. Quizás nos parezca que todos estos relatos eran de personas excepcionales, pero quien piense así se equivoca, porque la fe es un fruto del Espíritu que está en todos nosotros y se va fortaleciendo a medida que vamos teniendo experiencias con el Señor. Los apóstoles no nacieron con una fe firme. Eran hombres comunes, como tú y como yo, con dudas, con sus temores. Pero al caminar con Jesús, y especialmente después de recibir al Espíritu Santo, su fe se transformó en una fuerza inquebrantable. Los apóstoles comenzaron su camino con Jesús con muchas debilidades. Pedro, por ejemplo, negó 3 veces a Jesús. Tomás dudó de la resurrección de Jesús hasta que le dijo a Jesús: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y prácticamente todos los discípulos de Jesús huyeron cuando fue arrestado. Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. No importa cuán pequeña sea tu fe, si está puesta en el Dios Todopoderoso, verás lo imposible hacerse posible. Y esto es lo que ocurrió con ellos. También en ti la fe puede comenzar débil, pero Dios no la desprecia. Él actúa en nuestra debilidad. Esa fe es fortalecida por la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. Después de Pentecostés, los apóstoles cambiaron radicalmente. Pedro, que antes tenía una sirvienta, ahora predica con valentía a miles de personas. Esteban, aunque no fue uno de los 12, muere con fe viendo el cielo abierto. Pablo, que ese era su nombre romano, llamado apóstol después de los 12, pasó de perseguidor a ser predicador, evangelista, misionero, teólogo, escritor y todo por fe. En segundo lugar, ¿cómo puedes tú fortalecer tu fe? Leyendo la Biblia, y si puedes hacerlo en voz alta, mejor, porque así te podrás oír, y podrás oír la palabra de Dios. También memorizando versículos, escuchando la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo dice Pablo en Romanos. También orando constantemente, hablando con Dios, porque hablar con Dios aumenta nuestra confianza en Él. Y orar, podemos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, en casa, solo, acompañado, en la cama, en el baño, andando por la calle, viajando. No hay límites para hablar con Dios. También rodearte de creyentes. La iglesia, los hermanos de la iglesia, creyentes en Cristo. Todos formamos esa comunidad de fe en la que nos edificamos, nos apoyamos y nos ayudamos, como en una familia. Pero no olvidemos que la fe verdadera se fortalece al rendirnos al Espíritu Santo. Porque esta fe no es por fuerza humana, sino es por el poder de Dios. Esa sí que es una fe que desafía al mundo. Según la tradición, la mayoría de los apóstoles murieron como mártires. Su fe no fue una emoción momentánea, fue una convicción profunda que los sostuvo hasta el final. ¿Y qué nos enseñan los apóstoles hoy a nosotros, creyentes del siglo XXI? Que la fe no significa ausencia de temor, sino obedecer a Dios a pesar del temor. Que Dios usa a personas comunes como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias por medio de la fe. Lo hacen. Y que la verdadera fe no se guarda, sino que se comparte. Los apóstoles nos dejaron un legado de fe que transformó el mundo. Ellos creyeron en Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo y con fe proclamaron el Evangelio sin miedo. Hoy, tú y yo estamos llamados a vivir esa misma fe. La misma fe que vivieron los apóstoles.
pero ¿cómo vivirla? Junto con las obras. El tercer punto del mensaje se encuentra en Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Lo que hacemos demuestra lo que somos en realidad. Yo puedo decir que soy puntual, pero si llego siempre tarde a todas mis citas, aunque sea por unos minutos, estoy diciendo que en realidad soy una persona impuntual. Yo te puedo prometer que voy a hacer una cosa, pero si no la hago, estoy diciendo que soy una persona que promete pero no cumple. Por lo tanto, no se podrá confiar en mí. Podemos, con nuestras declaraciones, decir que somos cristianos. Y eso es algo que hoy en nuestro contexto católico romano casi todo el mundo lo dice. Yo soy cristiano. Pero nuestras acciones posiblemente estén revelando todo lo contrario de lo que decimos de palabra. Es la forma en la que vivimos cada día. No cuando estamos en la iglesia, no cuando nos miran los hermanos, no cuando el pastor nos visita la casa. Ese cada día es lo que prueba quiénes somos o quién no somos a los ojos de Dios. Un Dios del cual nadie se puede esconder. Porque la verdadera vida cristiana va más allá de solamente oír o a sentir con la cabeza o aceptar de manera intelectual la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. También implica ponerla en práctica. Y ese es el examen al que Santiago sometió a los lectores de su carta y nos somete también a nosotros hoy en día. Es la prueba para ver cuál es el estado real de nuestra fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí hay que resaltar algo muy interesante. Santiago no está hablando de alguien que tiene fe, sino de alguien que expresa su propia percepción u opinión. Es decir, que él mismo dice que tiene fe. ¿Acaso alguien puede decir tener fe sin tenerla realmente? Santiago dice que sí, que eso es posible, por lo que hemos leído. Si alguien dice que tiene fe, Y es que, al igual que pasaba en la iglesia del siglo I, hoy en día existen personas que reconocen que la Biblia es la palabra de Dios. Incluso aceptan algunas doctrinas fundamentales como la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor Jesucristo. Pero cuando vamos al terreno de las acciones, ahí es donde se revela la verdad de cada persona. Dice Mateo 7, la nueva traducción viviente, la versión esta, dice: puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comporta. ¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un buen árbol, no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Santiago está dejando algo muy claro. Hay gente que dice que tiene fe, pero en realidad no la tiene. Porque cuando alguien afirma tener fe en Cristo, su vida lo debe reflejar. La fe verdadera transforma nuestros pensamientos y nuestra conducta. Si nuestra vida permanece igual después de confesar que creemos en Cristo y decir que somos cristianos, en realidad no creemos lo que afirmamos decir.
Por tanto, el asunto aquí no es el tema de la teología o de la doctrina de tu fe, sino que ésta no tiene obras. Martín Lutero, figura central de la Reforma Protestante del siglo XVI, él desarrolló una doctrina clave sobre la relación entre la fe y las obras, que marcó una ruptura con la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica Romana de su época. Para Lutero, la salvación no se alcanza por las obras, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Esta idea se resume en la expresión latina sola fide, solo por la fe. Según él, el ser humano es justificado, es decir, hecho justo ante Dios, no por sus méritos o buenas acciones, sino por confiar plenamente en la gracia y la promesa de Dios manifestada en Cristo. Y basó esta doctrina de la justificación por la fe, especialmente en el pasaje de Romanos 1:17. El justo, por la fe, vivirá. Lutero criticaba y rechazaba la idea de que las buenas obras, como dar limosna, peregrinaciones o incluso la compra de indulgencias, podían ganar méritos para la salvación. Él consideraba que estas prácticas no tenían valor si no provenían de una fe verdadera. Enseñaba que las buenas obras son fruto natural de una fe auténtica. Es decir, el cristiano, al ser justificado por la fe, produce buenas obras como el resultado de esa transformación interior que la fe realiza. En sus propias palabras, y me gusta a mí esta frase, una frase para ponerla enmarcada, la fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. La verdadera fe se manifiesta no en lo que se dice, sino en lo que se hace. No es posible afirmar lo que nadie ha podido ver. Tú puedes decir que tuviste una experiencia personal con Cristo, pero si en tus acciones los demás no pueden ver de forma visible esa realidad, es muy probable que te estés engañando a ti mismo. ¿Podrá la fe salvarte? La nueva versión internacional. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Es acaso que Santiago está enseñándonos que la salvación viene por medio de las obras? Bueno. Si examinamos la Biblia encontramos que la salvación no depende de nuestros actos, sino de que es una obra de gracia otorgada por Dios por medio de la fe. Así pues, la fe y las obras son los dos elementos de la experiencia de un cristiano. La fe y las obras. Por ser parte de un todo, que al sumarse, en lugar de ser dos cosas separadas, aunque son complementarias e interdependientes entre sí, la fe y las obras, Santiago establece esta complementariedad y esta interdependencia una de la otra diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe, sin tus obras. Yo te mostraré mi fe con mis obras. Y Pablo, pues, dice en Efesios 2 que Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Nosotros no tenemos ningún mérito en esto, porque es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. La fe que salva al pecador de la condenación eterna, de la ira de Dios y del pecado, no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos. Es más, ninguno puede presumir que fue él quien se acercó a Dios y con sus obras es salvo. No. Porque el único que salva es Cristo. Ninguna obra o buenas obras que el hombre haga puede completar el sacrificio y la obra perfecta del Señor Jesucristo. Porque si la completara, pues el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente. Entonces, uno se pregunta, ¿Santiago y Pablo están enseñando cosas distintas? Claro que no. Santiago está en línea con el pensamiento de Pablo, con respecto a la salvación, como una acción divina completamente.
Porque cuando creemos en Cristo y somos salvos, Dios nos dota de una nueva naturaleza. Cuando Él nos regenera, también nos da nuevos anhelos, nuevos deseos, una vida nueva. Él nos transforma. Por lo tanto, esa vida nueva tiene que manifestarse en una forma de ser y de actuar diferente. No es por obras que el creyente hace para alcanzar la salvación, sino que es por la obra de la salvación que el creyente tiene una conducta distinta. Cuando Pablo predicó el Evangelio en Éfeso, muchos de los que le escucharon y creyeron de verdad cambiaron sus vidas. Incluso traían sus libros de magia y los quemaron. Y eso que en aquel tiempo toda la montaña de libros sería una gran fortuna. La fe produce obras que ponen de manifiesto la realidad de esa fe. Y Santiago no está diciendo que las obras sean necesarias para la salvación, pero es una evidencia muy clara de tu fe. Si somos salvos de verdad, entonces estaremos capacitados para andar en buenas obras, como el arrepentimiento, la sumisión, la obediencia y el amor a Dios. La fe nos capacita para imitar la conducta de Cristo en nuestro diario vivir. ¿Tú quieres tener esta fe que mueve montañas? ¿Quieres tenerla? El Espíritu Santo que está en ti es quien te va a mostrar qué es lo que necesitas para poder tener esa fe que mueve montañas. Espero que yo pueda ver en ti y vosotros podáis ver en mí esas obras que hablan de la fe que yo tengo puesta en el Señor Jesucristo, mi Salvador. Que así sea y que Dios te bendiga.